Es que hoy vamos a hablar a los papás y deseamos, al inicio de la reunión, preguntábamos cuál es la principal responsabilidad de los padres para con los hijos y llegamos a la conclusión, según Efesios 6:4, que es la crianza, ¿verdad? La principal responsabilidad de los padres es la crianza. Y la crianza abarca pues muchas cosas, como ya dijimos. Abarca cuestiones físicas, cuestiones intelectuales, cuestiones emocionales, cuestiones espirituales. Todo eso tiene que ver con la crianza. La crianza tiene que ver con educar, con instruir, con corregir, con disciplinar, con formar carácter. Todo eso tiene que ver con la crianza, y la crianza es responsabilidad de los padres. ¿Ok? Muy bien. Por eso dice Efesios 6:4, y vosotros padres no provoquéis a ir a vuestros hijos, sino criadlos. Está. La responsabilidad es la crianza. Entonces, sin embargo, en nuestra generación notamos un gran fracaso en la crianza. Los padres, en términos generales, diríamos en términos generales, porque hay excepciones. Qué terrible que esta sea la excepción, ¿no? Tendría que ser la regla que los padres saben criar, y tendría que ser la excepción algunos que no lo saben hacer. Pero es al revés. La regla es que los padres han fracasado en la labor de la crianza, en términos generales, y muy pocos han acertado. Pensando en esto, encontré 4 cosas, 4 fracasos en el área de la crianza, 4 fracasos de los padres. Y quisiera exponerlos en esta ocasión. 4 fracasos de los padres en nuestra generación, en nuestra sociedad. Cuando hablo de nuestra sociedad, estoy hablando de pues, la cultura en general de nuestro país, y que esa cultura ha afectado inclusive a creyentes, a cristianos, de tal manera que ha afectado su labor de crianza. Entonces vamos a ver hoy esas 4 razones del fracaso en la crianza. ¿Está bien? El primero tiene que ver con dejar la crianza en manos de otros. Lavarse las manos, ¿verdad? Y decir, bueno, que hagan esa labor de crianza otros. Pueden ser, por ejemplo, los profesionales, los maestros que estudian para eso, o los psicólogos, ellos que nos dirijan o ellos que hagan la labor, o los maestros de escuela dominical, en nuestro caso aquí, de nuestro contexto cristiano, o los pastores, o en la familia, por ejemplo, los abuelos, que los abuelos críen. No, los abuelos no tienen que criar. La crianza está en manos de los padres, no de los abuelos. Entonces, abuelos, maestros, pastores, el gobierno. Hoy en día el gobierno quiere tomar esa facultad de educar a los niños. Y en las escuelas están metiendo ese adoctrinamiento. ¿Quieren educar a los niños? No. En todo caso, si quieren mejorar la educación, que el gobierno haga programas para educar a los padres, para a personas adultas, ¿verdad? Llevarlos a que reaccionen, a que aprendan una manera distinta, ok, pero a los adultos. Pero qué fácil, ¿no? Meterse con los niños, los que son como esponjitas. Esa labor de educación no le corresponde al gobierno. Pero hoy hasta el gobierno se quiere meter en la educación a los hijos. ¿Y qué pasa con los padres? Pues está bien que me quitan un peso de encima, ¿no? Entonces es un error dejar la crianza en manos de otras personas. La crianza es responsabilidad de los padres. Y ya lo vimos aquí en Efesios 6:4. Criadlos en disciplina y amonestación del Señor. Es una labor de los padres. Pero veamos otro pasaje. Desde el Antiguo Testamento se maneja esta idea.
vayamos a Deuteronomio. Capítulo 6, versículo 2. Esto primero se lo está diciendo pues a los padres, a las personas adultas, para que temas. Bueno, leamos desde el 1 para que le entendamos. Estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarlo, para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando. Y luego vean lo que sigue. Tú, claro, primero ¿quién? Los padres. Después dice, tu hijo y el hijo de tu hijo. Estamos hablando del papá a su hijo y luego del abuelo a su nieto. Entonces dice, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo. Entonces primero dice, estos mandamientos que yo te doy es para que los guardes tú, pero después los guarden tus hijos y los guarden luego los hijos de tus hijos, y así de generación en generación. Ahora me llama la atención lo que sigue. Dice lo que sigue, todos los días ¿qué? De tu vida. Vean que no dice todos los días de su vida de tus hijos. No. Cuando dice todos los días de tu vida, ¿a quién se está refiriendo? A los padres. Los padres tienen que realizar esa labor todos los días de su vida, o sea, mientras vivan. ¿Cuándo se va a terminar su labor de crianza? ¿Cuando el hijo se case? No. Cambia la manera, pero sigues siendo una influencia para tu hijo. Sigues siendo un elemento importante de su desarrollo. Sigue siendo un ejemplo a seguir. La crianza se da de manera distinta, pero se sigue dando. Entonces, ¿cuándo termina la crianza? ¿Hasta que te mueras? Ahí sí ya. Ya en el más allá ya se acabó, ya no. Se acabó tu responsabilidad. Pero es mientras estés vivo. Todos los días de tu vida. Así es que en cuanto uno es papá o mamá, en cuanto uno ya lo es, jamás deja de serlo. Es una labor de toda la vida. ¿A quién le corresponde la crianza entonces? A los padres. Y después de dar esa crianza, esa enseñanza a sus hijos, pueden colaborar inclusive con la de sus nietos. Colaboramos. Qué importante es que y qué bendición los que tenemos tanto el deseo como la oportunidad de ayudar en la crianza de nuestros nietos. Hay abuelos que no quieren, que pueden pero no quieren. Hay abuelos que quieren pero no pueden, tal vez por la lejanía, tal vez por cualquier otra cosa. Qué bendiciones los que queremos y podemos estar cerca, participar de la educación. Hoy en día se da un fenómeno que es cuando los hijos se van a vivir lejos. Y ya, pues se perdió esa influencia tan benéfica, tan importante, que es la de un abuelo, una abuelita. Y entendemos eso, nuestra labor no se acaba, es todos los días de nuestra vida. Por eso nosotros, si entendemos eso, no podemos pasarle la estafeta a alguien más y decirle, tú hazte cargo, yo ya cumplí, ¿no? Yo ya a mi edad, ya, no puedes pasar la estafeta, y mucho menos cuando eres padre de pequeños, cuando tus hijos están pequeños. No puedes pasar la estafeta a alguien más. Dios te encomendó ese trabajo a ti. Y yo creo que es un compromiso adquirido. O sea, no lo pediste, pues ni modo, pero desde el día que nació tu primer hijo, es un compromiso adquirido. Te corresponde la crianza de tus hijos. A ti
y a nadie más. No puedes dejar la crianza a nadie más, y mucho menos a tu hijo, como un paréntesis. Porque hay papás que viven para cumplir los deseos de sus hijos. No, tu hijo no es el que manda cómo debe ser educado. No es tu hijo el que te va a decir, yo quiero que me eduques así, que me dejes hacer esto. El padre tiene que dar las pautas para la educación. Como decíamos hace rato, ¿no? No son los patos los que le tiran a las escopetas, ¿no? No, las escopetas le tiran a los patos. Y muchos hijos quieren gobernar sobre los padres y decir cómo quieren ser educados. Los papás no pueden permitir eso. Ahora, tal vez uno de los principales problemas por los que los papás ceden ese derecho a otros, ya sea consciente o inconscientemente, es porque nos cuesta trabajo entender o sobrellevar este aspecto de la crianza. La crianza en primera instancia se da a través del ejemplo. Y es ahí, yo pienso que es ahí donde muchos fracasan. Porque los papás que no son buen ejemplo para sus hijos, no son un buen modelo, dicen, no, pues es que yo he cometido tantos errores, soy una persona tan impreparada, que mejor que lo haga alguien más, ¿no? Alguien más lo va a hacer mejor. Por esos errores del pasado, por esas circunstancias o por ese mal ejemplo que no he podido solucionar hoy, por no poder ser un buen modelo para mis hijos, mejor que lo haga alguien más. Y ese es un error garrafal, pero yo veo que es por ahí la situación. Tenemos que aprender este principio, ¿no? Nuestros hijos no aprenden lo que nosotros les decimos. Nuestros hijos aprenden lo que ven que nosotros hacemos. ¿Cuántas veces yo he alertado a papás que, por ejemplo, tienen una conducta inapropiada en algunos aspectos? Ya sea porque todavía se echan una cerveza, porque dicen una mala palabra y dicen, es que se me fue, se me va. Y no se dan cuenta que eso sus hijos lo están absorbiendo. Y luego nos quejamos porque el hijo hace lo mismo que nosotros. No podemos quejarnos por esas cosas, ¿no? Porque nosotros mismos lo provocamos. Podemos inclusive ser fieles cumplidores de la religión, no faltar a la iglesia, cumplir fielmente con los asuntos religiosos, pero si en la casa no vivimos los principios bíblicos, nuestros hijos van a saber que somos unos hipócritas. Y eso se paga, ¿no? Los hijos aprenden que la religión es una hipocresía. Luego decimos, ¿y por qué aquel que tiene tantos años dentro de la iglesia y sus hijos no vienen? Y sus hijos ahora están en el mundo. ¿Por qué? Pues revisa tu vida. Es que es así de simple. Si el cristianismo no lo vives en tu casa, en tus decisiones diarias, eso es lo que estás sembrando en la vida de tus hijos, religión. Y ellos saben que pueden cumplir una religión en la iglesia, pero en la casa pueden ser paganos y no pasa nada. Y es lo que nosotros sembramos. Creo que este es uno de los principales problemas de los padres. El saber que se cría, que la labor de la crianza primordialmente comienza con el ejemplo. Y cuando no puedo ser ejemplo, ya sé que todo se fue al traste. Entonces mejor que lo haga otro, que me ayude otro, porque yo estoy incapacitado. ¿Por qué no cambias mejor? ¿Por qué no te arrepientes? ¿Por qué no te superas mejor? Porque es tu labor y nadie lo va a hacer mejor que tú. Ahora sí, partiendo de tu estilo de vida, ahora sí puedes aportar mucho. Partiendo de tu estilo de vida puedes provocar cambios en tus hijos. ¿Por qué? Porque te ven a ti y entonces ellos quieren ser como tú. Partiendo de tu ejemplo, tú puedes marcar los lineamientos de la crianza, claro, porque tú sigues esos mismos lineamientos. Entonces tus hijos se ven obligados a seguirlos. No eres como el papá que dice, yo sí lo hago porque soy adulto, o te callas porque yo soy tu papá y yo sí lo puedo hacer. Así no. Pero cuando tú sigues los mismos lineamientos que tú ordenas en tu casa, entonces todo mundo lo sigue.
Cuando tú partes de ese estilo de vida correcto, puedes supervisar el crecimiento sano de tus hijos. Porque, repito, tú estás siguiendo con esos lineamientos. Tú puedes disciplinar cuando es necesario y tus hijos van a recibir la disciplina calladitos. ¿Saben cuál es la razón por la que los papás provocan a ir a sus hijos la mayoría de las veces? Porque disciplinan algo que ellos mismos no están haciendo. Eso es provocar a ir. La mayoría de las veces los hijos se sienten, ¿cómo se dice? Provocados, insultados en su inteligencia y en su persona, porque un papá que no hace lo que dice, luego quiere disciplinar al hijo en esa situación. Y eso es lo que provoca al hijo, a ir a los hijos. La falta de integridad y la falta de congruencia entre lo que los papás predicamos y hacemos, entre lo que exigimos y lo que vivimos, es lo que nos quita autoridad para realizar nuestra labor de crianza. Entonces, ¿qué es lo que deberíamos hacer más bien? Porque todos cometemos errores. ¿Hay algún papá perfecto? No, todos tenemos deficiencias, pero tenemos que reconocerlas, confesarlas, mejorar día con día, dejar aquellas debilidades, aquellos pecados. Así que soluciona, supérate, cambia, haz algo, pero no dejes la labor de la crianza a alguien más. Eso no se vale, ¿ok? La labor de crianza es tu responsabilidad. Hoy en día es muy fácil dejarle la labor de la crianza a los abuelitos, no, a menos que sea un caso de fuerza mayor, ahí sí, pero cuando no se vale, ¿ok? Ok, segundo, fracaso en relación a la crianza. Híjole, está muy duro pero lo siento mucho, ¿ok? De antemano lo siento mucho. Ser padres ausentes. Hoy está de moda la ausencia de los padres. Y sobre todo cuando los niños están chiquitos. Se nos hace muy fácil pues irnos a trabajar, y esa puede ser una buena excusa. Y entonces, por llegar cansados o lo que sea, pues dejar la crianza de nuestros hijos pequeños a alguien más. Ser padres ausentes, no estar, o estar y como si no estuviera, que cualquiera de las dos cosas son igual de malas. ¿Por qué los padres no están? Por dar prioridad al dinero. Esa es la realidad. Por darle prioridad al dinero, porque vivimos en una sociedad de consumo que nos ha hecho tener altas expectativas en relación a la moda, a la tecnología, a la diversión, a la vida material que deberíamos de tener. Esta vida nos exige mucho, pero es un problema cuando nosotros entramos a ese ritmo de vida. Y entonces ya tenemos que generar recursos para soportar el estilo de vida que nos hemos propuesto tener. Y saben que no deberíamos entrar a un ritmo de vida tan exigente. No se requiere tanto. No se requiere tanto. Es mejor tener contentamiento, vivir con poco, pero estar con los hijos. Eso no se puede equilibrar, no se puede. Y las personas que han equilibrado o han puesto la balanza más en el dinero, o en otra cosa, en sentirse, ¿cómo se dice?, realizados profesionalmente, ¿no? A lo mejor no les importa dinero, pero sí quieren sentirse realizados profesionalmente. Y los hijos lo sufren, y no hay padre que no haya inclinado la balanza por ese lado, que no haya sufrido después con sus hijos. Por no entender la importancia de estar. Deuteronomio 6:7. Deuteronomio 6:7 dice, bueno, desde el 6 dice, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y luego dice el 7, y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas
estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. ¿Cuál es la palabra clave del versículo 7? Estando, claro. Subrayenla, papás. La palabra clave del versículo 7, ¿cuál es? Estando. Si no estás, no puedes instruir. Para poder instruir a tus hijos, para poder influir en ellos de una manera poderosa, como Dios planeó que fuera, porque ¿quién es el que influye más poderosamente en los niños? Los padres, por supuesto. Dios lo diseñó así. La influencia más poderosa, más efectiva en los hijos es, y sobre todo desde recién nacidos, en la edad temprana, es la influencia de los padres. Pero los padres por eso tienen que estar. Estando con ellos, dice ahí. Estando con ellos. Hermanos, tienes que estar. Si no estás, ¿cómo puedes influir? ¿A larga distancia, desde lejos? ¿Se puede? No se puede. Estando, sin relación, no hay forma de criar correctamente. No puedes criar. Tienes que estar. Ahora, muchos papás están, pero como si no estuvieran, porque llegan tan cansados del trabajo que llegan a dormir, que llegan a no estar. Están y no están. Y se enojan porque les hablan y se enfurecen porque el hijo ya les pidió ayuda para una tarea, que es el hijo mejor. Y ya se pierde la relación. No hay relación. ¿Y cuál es la razón principal de estar con ellos? Crear vínculos. ¿Qué son vínculos? Razones que los unan. Por eso luego pasan los años, pasa el tiempo y el hijo no se siente unido al papá o a la mamá. No han creado vínculos. Viven juntos y no han creado vínculos. Pueden vivir juntos hasta los 30, 40 años y no crear vínculos. ¿Qué es crear vínculos? Crear temas de conversación. Crear cosas que los unan. Y por eso cuando pasa el tiempo y el hijo ya es adolescente o joven, pues ya no creó vínculos con sus hijos, o más bien, el papá no creó vínculos con sus hijos. Porque ¿de quién es la responsabilidad de estar? ¿De quién es la responsabilidad de crear esos vínculos? Es de los padres. Los padres son los que buscan esas oportunidades, son los que procuran hacer eso. Entonces sí, cuando están, ¿qué hacen? La repetirás, instruyen a sus hijos, eso lo vamos a ver más adelante. Pero ¿en dónde? Vean, en casa. Luego, andando por el camino. ¿Y qué más? Y al acostarte. Y cuando te levantes. Vean cómo abarca toda la vida. Los papás que están en casa y que cuando están en casa hacen algo, no están dormidos, no, están con ellos. Estando en casa están con sus hijos, creando vínculos. Luego, cuando van con ellos por el camino, andando por el camino, ¿con quiénes? Con los hijos. ¿Cuándo salimos con ellos? No estamos creando vínculos. Al acostarte, ¿están los papás cuando el hijo se acuesta? Y sobre todo cuando es chiquito. Cuando son chiquitos o adolescentes, qué importante es que el papá los despida, les dé las buenas noches al acostarte. Las últimas palabras que escuchen sean una bendición de Dios. Y luego, cuando te levantas, pero esta vida moderna está diseñada, hermanos, para que los papás no estén. Algo tenemos que hacer. Algo tenemos que hacer nosotros en casa para contrarrestar esta situación de la modernidad en la que vivimos, en la que el hijo es educado por el internet. ¿Qué debemos hacer, hermanos? Estar, crear vínculos que hagan que tus hijos te conozcan, vínculos que hagan que tus hijos te admiren, vínculos que hagan que ellos reconozcan tu autoridad sobre ellos, vínculos
que te identifiquen como el ejemplo a seguir para ellos. Vínculos que los hagan seguros de saber que pueden confiar en ti cuando te necesiten. Padres, tienes que crear vínculos. Luego nos quejamos porque el hijo le contó a su amigo un fracaso que tuvo. No se atrevió a contártelo a ti. ¿Y te quejas por eso? Si tú no creaste vínculos para eso. No caigas en la trampa de la modernidad, porque tus hijos son tu responsabilidad. ¿Cuál es entonces este otro fracaso en la crianza? No estar. Así de simple. No estar. Número 3. El tercer fracaso que vemos hoy en día. No anticipar amenazas. Los padres no anticipan amenazas. ¿De qué nos sirve, padres? ¿De qué nos sirve tener más años que los hijos? ¿De qué nos sirve haber caminado más kilómetros? Tener más experiencia en la vida, si no se las comunicamos a ellos. ¿De qué nos sirve tener todo ese cúmulo de experiencia si por no ser ejemplo y no tener relación con ellos, pues no los instruimos, no les decimos las cosas, no los advertimos, no anticipamos las amenazas? Nosotros sabemos cuando algo está mal, sabemos cuando van por un camino peligroso, lo sabemos. Ahora, ¿por qué no se los decimos? Bueno, ya dije algunas razones. No se los decimos porque no somos modelo. Si no hemos sido un buen ejemplo, pues por eso no se los decimos. No tengo autoridad para decírselo. O no he creado un vínculo con ellos. Qué triste es cuando no puedes decirle a tu hijo algo. No tienes la confianza de decirle algo. Es que se va a enojar. Es que y si ya no me habla. Y es que si no has creado vínculos que te den el valor, la confianza para decirle las cosas como son. El caso es que no anticipamos amenazas, no les ofrecemos información oportuna antes de que sucedan las cosas, para que cuando lleguen ellos sepan qué tienen que hacer. Bueno, ¿es esa la labor de un padre? Vean lo que dice Deuteronomio 6:20. Mañana cuando te preguntare tu hijo diciendo, ¿qué significan los testimonios y estatutos y decretos que Jehová nuestro Dios os mandó? Entonces dirás a tu hijo, nosotros éramos siervos de Faraón en Egipto y Jehová nos sacó de Egipto con mano poderosa. Jehová hizo señales y milagros grandes y terribles en Egipto sobre Faraón y sobre toda su casa delante de nuestros ojos, y nos sacó de allá para traernos y darnos la tierra que juró a nuestros padres, y nos mandó Jehová que cumplamos todos esos estatutos y que temamos a Jehová nuestro Dios, para que nos vaya bien todos los días y para que nos conserve la vida como hasta hoy, y tendremos justicia cuando cuidemos de poner por obra todos estos mandamientos delante de Jehová nuestro Dios, como Él nos ha mandado. Vean esta respuesta de quién, de un papá cuando su hijo le pregunta. Bueno, todo puede iniciar por ahí, cuando un hijo te pregunta. Pero yo me pregunto, ¿cuántos hijos tienen la confianza de preguntarle a sus papás? Sí, cuando son chiquitos sí. Y cuando son chiquitos te preguntan lo que sea sin miedo. El problema es cuando ya comienzan a crecer un poquito más, cuando ya te conocen un poquito más, cuando tienen un pensamiento más objetivo y dicen, ay no, si le digo se va a enojar, y si esto y nos pierden la confianza. Pero bueno, qué gran oportunidad cuando tu hijo te pregunta. Y si no te pregunta, ¿qué haces? Entonces vas a llegar con el Señor y te va a decir, ¿por qué no le advertiste a tus hijos? Es que no me preguntó, Señor. ¿Así? Proverbios 11. Veamos algunos temas que se pueden tratar con los hijos. Déjenme ver.
creo que no es el 11 y creo que es el 1. Es Proverbios 1, se me fue un dedazo y puse 11. Proverbios 1, versículo 10. Hijo mío, si los pecadores te quisieren engañar, no consientas. Esta es una advertencia que tiene que ver con el carácter. Tiene el carácter de decir no. Cuando te quieran engañar, no consientas, tú no eres de ellos. Versículo 15. Hijo mío, no andes en camino con ellos, aparta tu pie de sus veredas. Son palabras de advertencia que un papá debe de dar a sus hijos. Y continuamente, ¿no? Continuamente hay que estar enseñando esto. Proverbios 6, del 1 al 5. Hijo mío, fíjense temas que podemos tratar con los hijos. Por ejemplo, si ya están un poquito más grandes. Tú que tienes hijos ya jóvenes o a lo mejor hasta casados. Un consejo para ellos, ¿cuál sería? Hijo mío, si salieres fiador por tu amigo, si has empeñado tu palabra a un extraño, si te has puesto de aval, ¿ok? Te has enlazado con las palabras de tu boca y has quedado preso en los dichos de tus labios. Ya firmaste. Haz esto ahora, hijo mío, y líbrate, ya que has caído en la mano de tu prójimo. Ve, humíllate y asegúrate de tu amigo. No des sueño a tus ojos, ni a tus párpados adormecimiento. Escápate como gacela de la mano del cazador y como ave de la mano del que arma lazos. O sea, rompe esa situación lo antes posible. Si tienes que dar dinero, dalo. Si tienes que pagar lo que pero záfate de eso y no lo vuelvas a hacer. No te pongas de aval de nadie. Consejos. Sí, porque luego se meten en unas broncas, en unas deudas y ya no me pagó y ahora ya hasta los intereses se incrementaron y mi tarjeta. ¿Por qué a un hijo le pasan esas cosas? Porque su papá, su mamá, no le advirtieron. ¿O tú no has pasado por cosas similares como para que adviertas? ¿Por qué no le dices a tu hijo? Son advertencias. Anticipa las amenazas. Aquí mismo en el capítulo 6, versículo 24. Aquí esto para un preadolescente, ¿no? Desde aquí a un preadolescente le puedes enseñar esto. Para que te guarden de la mala mujer, de la blandura de la lengua de la mujer extraña. ¿Cuántos papás hablan de a sus hijos sobre eso? Las trampas que pueden caer en cuestiones sentimentales, sexuales. Una vez un papá le dijo a su hijo, como consejo, si te vas a meter con una muchacha, cuídate, usa preservativos. Y si aún así queda embarazada, o tú sabes que puede haber ese riesgo, desde ahora dile que tú no te vas a hacer cargo de ese niño. Qué buen consejo, ¿no? Qué padre tan consciente. En vez de decirle, tú no estás para eso, o sea, tú no puedes caer en esas cosas. No caigas, dice el capítulo 7, versículo 5, para que te guarden de la mujer ajena y de la extraña que ablanda sus palabras. Y puedes leer todo el capítulo, que está tremendo. Palabras de una madre para sus hijos, de un padre para sus hijos, advirtiéndoles de cosas que pueden pasar. Claro, en un mundo como el que vivimos hoy, donde es tan fácil caer en pecados sexuales, ¿quién va a advertirle a los hijos de cómo son las cosas, de cómo deberían de ser las cosas? ¿Quién? Si no lo hacen los papás, entonces lo va a hacer la sociedad. ¿La sociedad qué es lo que le va a decir? Pues hazlo, usa preservativos, y si quedas embarazada, pues aborta. O sea, fácil, ¿no? Y mientras tanto estás destruyendo tu vida por dentro. Temas que tienes que tratar con tus hijos. Yo veo que los papás, teniendo experiencia, mayor kilometraje, no platican con sus hijos de cosas importantes. Platican de otras cosas, pero no de eso. ¿Qué cosas podemos hablar con los hijos? Por ejemplo, de influencias. Personas
que pueden ser una amenaza para tu vida. Amigos, maestros de universidad que te van a enseñar a ser ateo, a tener pensamientos, ideologías anticristianas, comunicadores, influencers. No te dejes llevar por ese tipo de personas. Te la pasas viendo TikTok, entonces, ¿quién es tu influencia? ¿Qué es lo que más ves? Los papás tendrían que educar a sus hijos para decirles qué cosas ver y qué cosas no. Los medios de comunicación, el internet, las películas de Hollywood, o sea, qué cosas se deben ver, qué cosas no. ¿Quién va a anticipar esas amenazas? Los padres. Pero no es que es más fácil dejarlos que se entretengan, ¿no? Ay, que me quite, que me deje de dar lata, así es que toma el celular ya y ve lo que quieras, ¿no? Y hoy en día, en la modernidad de hoy, ¿no? Cada hijo tiene su televisión en su recámara. Antes todos tenían que ver la televisión en una recámara o en la sala, y se veía lo que los papás decían. Pues ni modo, los hijos refinándose los programas de papá y de mamá, ¿no? Los programas que eran para toda la familia, y ya no teníamos televisión en nuestra recámara. Hoy tienen televisión y tienen celular y tienen la tablet y tienen todo para ver lo que ellos quieran, y están siendo educados por todo eso. Y tienen una gran desinformación. Qué increíble que viviendo en la edad de la informática, de la información, los hijos tengan una gran desinformación, porque conocen muchas cosas, pero mal, de muchos temas, pero por encimita, y no conocen las verdades fundamentales que deben regir sus vidas. ¿Quién se las va a decir? Los padres. Los padres deben anticiparse a las amenazas, ¿ok? Y hablar con sus hijos de todas esas cosas importantes. Los abuelos también participan. Yo me acuerdo que mi abuelita, cuando agarró a Abdías de chiquito, que tendría Abdías unos 4 o 5 años, y siempre que lo agarraba le decía lo mismo: mira, mijo, es que un árbol cuando comienza a irse torcido, si no le pones una varita y lo amarras para que se vaya derecho, se va a ir torcido y ya no se va a enderezar. Así es que por eso tus papás te disciplinan para que tú te vayas derechito como un arbolito. Y siempre le decía lo mismo. Qué bonito, ¿eh? La labor de los abuelos, advirtiendo sobre las amenazas de la vida. ¿Ok? Entonces, papás que no anticipan las amenazas de la vida. Y vayamos al cuarto y último. La cuarta y última razón del fracaso en la crianza que nosotros hemos notado: pasar por alto los pequeños fallos de carácter en los hijos. Pasamos por alto las cosas pequeñitas que notamos. Por ejemplo, ¿cuáles? El hijo está haciendo berrinches, se tira en el piso y hace berrinche, grita porque no le compraste el juguete. ¿Y qué pasa? No disciplinas. Eso no se disciplina, ¿no? Y hoy en día que los educadores te dicen que no debes disciplinar, que debes platicar con ellos, que debes razonar con ellos. No, un hijo pequeño no entiende términos subjetivos. Un niño pequeño entiende a través de otro tipo de situaciones, para que aprendan lo que no deben hacer. Déjenme decirles que la vara es para los padres como la espada en la mano del gobernante. ¿Qué dice Romanos 13:4 en relación a los gobernantes? ¿Cuál es la labor de los gobernantes? Causar miedo a los que hacen mal. Y dice ahí en Romanos 13:4, por eso Dios les dio la espada. Por eso llevan la espada. ¿Quién les dio la espada? Dios, porque Dios los puso. Los gobernantes llevan la espada de parte de Dios. ¿Para qué? Para castigar al que hace lo malo. Nosotros no podemos hacerlo porque no somos gobernantes. Un gobernante Dios le dio la espada, él debería hacerlo. Cuando hay gobernantes que dicen, no, es que nosotros en vez de utilizar el castigo para los malos, vamos a tratar de educar a las nuevas generaciones. No, es que tienes que hacer las dos cosas.
Tienes que educar a las nuevas generaciones, pero tienes que castigar a los malos, porque Dios para eso puso la espada en tu mano. El gobernante tiene la espada de Dios en su mano para castigar al malo, por supuesto. Bueno, de la misma manera, Dios le dio a los padres la vara de la corrección. De la misma manera, nadie más tiene el derecho sobre los hijos, más que los padres. Los padres tienen toda la obligación, el derecho de parte de Dios para utilizar la vara correctamente. La vara da sabiduría. La vara de corrección quita la necedad en el corazón del muchacho. Tienes que aprender a usarla. Nadie nace sabiendo usar la vara, ¿o sí? No, pero aprendes. Se aprende. Es que yo no sé, pues aprende. Sí, yo entiendo que las generaciones de hoy no saben ni cuándo, ni dónde, ni cómo. Hay que enseñarles, pero aprende. Se puede aprender y lo puedes hacer bien. Y el beneficiado va a ser tu hijo. Porque va a crecer ¿cómo? Derechito, claro. Pero deja de hacerlo y tu hijo va a tener, unas desviaciones ahí bárbaras. Otras cosas que notamos, pequeños fallos que los papás no educan a sus hijos. Violencia. Hijos que se pelean. ¿Cuántos tienen a sus hijos que son peleoneros? No me digan, la gran mayoría. Cuando tienes hermanos, se pelean, peleoneros. Y los dejamos, al fin que son hermanos. ¿Es natural que los hijos se peleen? No. Tienes que disciplinar la violencia. ¿Qué más? La mentira. Cuando tu hijo te dice, yo no fui, sí, claro, todo niño pequeño va a comenzar mintiéndote, ¿verdad? Diciendo que no, pero tú a través de la disciplina lo tienes que corregir para que siempre diga la verdad. La desobediencia. Si un hijo por naturaleza es desobediente, ¿no? Le dijiste quédate aquí y ya se fue para allá, como decíamos hace rato, y tú no disciplinas, pues por eso tu hijo se va a seguir yendo y va a seguir haciendo su voluntad. Esos que nosotros podemos pensar pequeños fallos en su carácter, pequeños fallos, no, se pueden convertir en graves, en grandes, si no los disciplinas a tiempo. Veamos lo que nos dice Proverbios en relación a la disciplina. Proverbios 3:12. ¿Tienen sus Biblias? Porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo a quien quiere. El papá que no disciplina, ¿qué sucede? No quiere a su hijo. Y tú puedes decir lo contrario, no es que lo quiero tanto que no me gusta que llore, no me gusta hacerlo sufrir. Pues no lo quieres. Eso dice la Biblia. El papá que no disciplina a sus hijos no lo quiere. ¿Ok? 13:24. El que detiene el castigo a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. O sea, lo levanta a las 4 de la mañana para darle. No. Desde temprano en la vida, ¿verdad? O sea, desde que son chiquitos, les das un correctivo de acuerdo a su edad y aprende lo que es un no. Un niño pequeñito puede perfectamente aprender el significado de la palabra no. Un niño de 1 año y medio, 2 años ya puede saber esa palabra. ¿Por qué? Porque lo corregiste a tiempo, aprendió a tiempo. Pero si no entiende el no, tiene 4, 5, 6, no, ya no lo aprendió. Y entonces va a aprender a trancazos. Los trancazos de la vida. 19:18. Castiga a tu hijo en tanto que hay esperanza, mas no se apresure tu alma para destruirlo. Claro, no se trata de destruirlo, hay que saber, como dije, aprendamos a corregir. No es que me da miedo lastimar su corazón, pues aprende cómo, pero hazlo, porque tienes que castigar. ¿Cuándo dice aquí? Mientras hay esperanza. Cuando tu hijo ya tenga un carácter más formado, ¿en cuánto tiempo se forma el carácter de los hijos? De los 0 a los 5 años.
Después de eso ya es más difícil y más difícil. Entonces, ¿quieres formar a tu hijo? ¿Quieres disciplinarlo cuando tiene 15? No, pues ya. No, ya es un dolor de cabeza. Ya es una vergüenza para ti. Ya no. Es mientras hay esperanza, o sea, a temprana edad. Claro que si no lo pudiste hacer a temprana edad porque no tenías el conocimiento de la palabra del Señor, bueno, empieza ya. No importa la edad que sea. Pero siempre es mejor a temprana edad. 29:15. La vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. Versículo 17. Corrige a tu hijo y te dará descanso y dará alegría a tu alma. Cuando un hijo ha sido ejercitado en la disciplina, trae alegría a sus padres. Ok. Entonces, hermanos, no debemos ser pasivos cuando algún pequeño mal comportamiento está haciéndose parte del carácter de tus hijos. Se va a hacer parte, se va a arraigar a su carácter y después, ¿ya cómo lo quitas? Va a ser mucho más difícil. Cuando apenas es pequeño, es cuando puedes arrancar ese mal de la vida de tu hijo, antes de que sea parte de su carácter. Y yo creo que tendríamos que aprender del ejemplo negativo de las Escrituras, ¿no? De esos ejemplos que están ahí para que nosotros no hagamos lo mismo. ¿Qué les parece el ejemplo de Elí? 1 Samuel 2. El 2:30. Por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice: yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente, o sea, como sacerdotes, ¿verdad? Ejerciendo el sacerdocio. Yo había dicho, dice el Señor, había dicho. ¿Pero qué? Mas ahora, ha dicho Jehová, nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. ¿Cuál fue el reclamo de Dios a Elí? Que honró más a sus hijos que a Dios. Honraste a tus hijos más que a mí. Y luego vean su falla, capítulo 3, versículo 13. Y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. Un padre que no sabe, no supo disciplinar a sus hijos. ¿Qué le sucedió a los hijos de Elí? Murieron los dos en un mismo día. ¿Y qué me dicen de Samuel? Los hijos de Samuel. Cuando vemos a Samuel decimos, uy, un tremendo siervo de Dios, ¿no? De los más impresionantes siervos de Dios de la palabra, del pueblo de Israel, que no dejó caer una sola palabra de Jehová a tierra. Samuel, un siervo de Dios tremendo. Pero ¿qué sucedió con sus hijos? Capítulo 8, versículos 1 al 5. Aconteció que habiendo Samuel envejecido, puso a sus hijos por jueces sobre Israel. ¿Quién debe poner? Dios, no él. Y el nombre de su hijo primogénito fue Joel, y el de su nombre segundo Abías, y eran jueces en Beerseba. Pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre. Antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. Entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel, y le dijeron: he aquí tú has envejecido, y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue, como tienen todas las naciones. ¿Cuál fue la razón de que el pueblo pidiera rey? Por el mal ejemplo de los hijos del gran siervo de Dios, Samuel. ¿Qué le faltó a Samuel? Que no pudo influir en sus hijos.
Sus hijos no fueron como él, está enfáticamente aquí puesto, sus hijos no pudieron ser como él. ¿Dónde estuvo la falla? No sé cuál haya sido la falla de Samuel, no tuvo buena relación con ellos, no fue un buen modelo. ¿En qué pasó ahí? Pues algo pasó. Y luego los puso como jueces, los tuvo que haber quitado en cuanto él supo que andaban haciendo mal. ¿Y David? Estamos hablando de la disciplina, ¿verdad? En 2 Samuel capítulo 13, estamos hablando de la falta de disciplina. 2 Samuel 13, 21. Dice que es en el caso de cuando Amnón violó a su medio hermana Tamar. ¿Se acuerdan de eso? Y vean lo que dice el versículo 21. Y luego que el rey David oyó todo esto, se enojó mucho. ¿Y luego? ¿Y qué hizo? Se enojó mucho. ¿Y qué? Debió haber ido con Amnón, solucionado el asunto. Pero se enojó, nomás se enojó mucho. Y no hizo nada más. No seamos pasivos, hermanos. Padres, cuando veas algún detalle en su carácter negativo, aunque sea pequeño, es tiempo de corregirlo, porque esos pequeños fallos se van a convertir en grandes males en la vida de tus hijos, en grandes males. Las cosas se corrigen cuando son aún pequeñas. Ahí es cuando deben de corregirse. Entonces, conclusión: 4 fracasos que vemos hoy en día en la vida de nuestra sociedad, 4 fracasos de los padres en cuanto a la labor de la crianza. ¿Cuál es el primero? Dejar la crianza a alguien más. Hermanos, no dejemos la crianza en manos de otros. Es nuestra responsabilidad. Y entendamos que la crianza comienza con el ejemplo. Así es que si hemos hecho lo malo, si hemos sido un mal ejemplo, pues corrijámoslo, arrepintámonos, cambiemos para que podamos ser el ejemplo que nuestros hijos necesitan y comencemos con esa labor de crianza que es nuestra. Segundo, no seamos padres ausentes, padres que no están, o que están pero como si no estuviesen. Los padres deben estar, ¿para qué? Para formar vínculos con sus hijos, relaciones fuertes, cosas que los unan, que tengan de qué hablar, que tengan de qué platicar, que se busquen cuando se necesiten, crear vínculos. ¿Y de quién es la responsabilidad de crear vínculos? ¿De los hijos? No, es de los padres. ¿Okay? Número 3, anticipemos amenazas. Amenazas con las que una sociedad mundana intenta destruir la pureza de nuestros hijos. Adelantémonos a eso. Hablemos con nuestros hijos de esas cosas importantes para alertarlos acerca de cómo es la vida. Y número 4, no pasemos por alto pequeñas fallas de carácter. Corrijámoslas mientras son pequeñas, para que después no crezcan ni se vuelvan grandes males. La crianza es nuestra responsabilidad, padres. Así es que cuidemos de no fracasar en la crianza. Que vayamos con el Señor y le digamos: Señor, pues es que les compré ropa y les di bien de comer. Eso es parte de la crianza. ¿Y lo demás qué? Es tu responsabilidad. ¿Ok? No la dejes en manos de otros.